El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Y el tema en esta noche es orando como Dios quiere. ¿Cómo quiere Dios que yo ore? Porque Santiago dice, oráis, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces hay gente que ora y que no recibe. Pero ¿cómo oraban ambos para recibir? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El primer consejo que Pablo le da a Timoteo aquí es que se hagan rogativas, oraciones. Pero mire cómo le dice, exhorto ante todo. Esa palabra ante todo, hermanos, ¿sabe lo que significa? Que orar por los hombres, orar por las personas, debe ser una prioridad. ¿Qué significa ante todo? Que lo más importante es que debe orar. Lo más importante es que debe orar. ¿Por quiénes debe orar? Pablo le muestra a Timoteo la prioridad de la oración. Mire, le dice, te animo con urgencia a que des prioridad a tu relación con Dios a través de la oración. ¿Estamos dando nosotros prioridad a la oración en nuestras vidas? ¿Estamos dando prioridad a la oración? A veces no oramos. A veces hay creyentes que no oran. Pero Pablo le dice, te exhorto ante todo. Antes que hacer cualquier otra cosa, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Qué es una rogativa, hermanos? Es un ruego por algo específico. Por algo que usted sabe que necesita, que tiene una necesidad ahora, urgente. Si usted está enfermo o si alguien está enfermo, usted ruega, ¿no es cierto? Una rogativa es algo específico y que conlleva la idea de urgencia. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te exhorto a que hagas rogativas, o sea, que pongas esa necesidad urgente en las manos de Dios. Pero también le dice, te exhorto a que hagas oraciones. La oración indica algo más general y se usa para todo tipo de expresiones, siempre dirigidas a Dios. Podría indicar las peticiones que son ya de carácter general, no algo urgente, sino una petición que usted siempre está haciendo. Por ejemplo, Señor, bendíceme. ¿Va a dejar algún tiempo de pedir que Dios le bendiga? No, ¿verdad? Entonces, eso entra en las oraciones. Pero también dice intercesiones. Nosotros tenemos la idea que interceder es pedir por otra persona. Y sí tenemos que pedir por otras personas, pero interceder significa, hermanos, sacar audiencia con alguien. Como quien dice, saca audiencia con el presidente de la República. Y usted quiere ir a hablar con él para hacerle una petición especial. Puede ser para otra persona o para usted mismo. Esa es la idea de interceder. Yo voy a interceder con una autoridad o con alguien. Y la cuarta cosa que nos muestra aquí el apóstol Pablo es las acciones de gracias. La acción de gracias ya no lleva la idea de pedir nada, lleva la idea de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Lleva la idea de alabar al Señor por lo que Él hace.
través de las rogativas, de las peticiones, de las oraciones y de las acciones de gracias, el creyente, ¿qué es lo que logra? Acercarse a Dios. Este primer punto nos habla de algo más. Veamos el texto bíblico. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No hace distinción de raza, no hace distinción de clase social, no hace distinción de nada. Nosotros tenemos que pedir por todos. ¿Quiénes son todos los hombres? Nuestra familia. Nosotros tenemos que pedir por nuestra familia. Si nuestra familia, hermanos, si nuestra familia todavía no se convierte, nosotros tenemos que seguir clamando. Amén. La palabra del Señor dice que el sembrador salió a sembrar y que una parte cayó en el camino, otra cayó en los pedregales, pero hay una que cayó en buena tierra. Nuestra familia puede ser, yo creo que puede ser buena tierra si nosotros ablandamos esos corazones a través de la oración. Nosotros oramos por ellos, esos corazones se van a ablandar y ya no van a ser duros. Dios va a tocar esos corazones. Amén. Porque Dios es poderoso. Debemos de orar por nuestra familia, orar por nuestros hermanos de la iglesia. Usted ve algo malo en un hermano de la iglesia, no es correcto que corra a decírselo a otro. Correcto es que ore por ese hermano de la iglesia. Que ponga su nombre allí y lo lleve y pida ante el Señor por ese hermano. Porque aquí dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. No dice por ciertos hermanos, no dice por ciertos hombres, dice por todos los hombres. Debemos orar por nuestras autoridades eclesiales, pastores, superintendentes, otros pastores de otras iglesias. Debemos orar también por los compañeros de trabajo. Los estudiantes de colegio deben orar por sus compañeros de colegio. No va a venir, pastora, es que este compañero me cae mal. No, tiene que ese compañero que le cae mal orar al Señor para que Dios transforme su vida. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo, interesante, que debemos orar por quiénes más. Mire, dice por todos los hombres, pero aparte de todos los hombres, especifica a alguien de una manera así tan particular, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por quiénes más debemos orar? Por los reyes y los que están. ¿Y quiénes son los que están en eminencia? Nuestras autoridades, hermanos. Nuestro presidente de la República, nos guste o no nos guste, debemos orar por él. El alcalde de la ciudad, nos guste o no nos guste, debemos orar por él. El prefecto, las autoridades, las personas de la Asamblea Nacional, hay que orar por ellos. Amén, hermanos. No me conteste, solo piense y respóndase a usted mismo. ¿Está orando por todas sus autoridades? Estamos orando para que Dios toque sus corazones, se conviertan a Cristo. Si Dios nos manda a orar, es porque Dios sabe que si hay un pueblo que ora, Él va a actuar. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Y mire, tenga en cuenta esto. Cuando Pablo le dio este consejo a Timoteo, ¿sabe quién era el que gobernaba en ese tiempo? Nerón.
uno de los peores emperadores que mataba a los cristianos, que perseguía a los cristianos. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que él era perseguido por Nerón, que lo quería matar a él mismo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te pido que ores con los hermanos en la iglesia, que hagas una oración pública por nuestras autoridades, por los que están en eminencia. Yo me imagino que Timoteo se quedaba sorprendido, pero Pablo, ¿quieres que ore por Nerón? Sí, quiero que ores por Nerón, porque esa era la voluntad de Dios. Amén. Esa era la voluntad de Dios. Si se viniera un tiempo de persecución para la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Odiar a las autoridades? Orar por las autoridades. Orar por las autoridades. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que los cristianos de la iglesia primitiva le hicieron la guerra a los que los persiguieron. Oraron, leyeron la palabra y se sometieron al Señor hasta la muerte. ¿Quién les va a llamar a cuentas? Dios. Estamos en tiempo de elecciones, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y seguir predicando el Evangelio. Esa es nuestra misión. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor no se detiene, camina. No se inquieta en cosas que de pronto no valen la pena. Camina, avanza en la predicación del Evangelio. Y ora que Dios nos guíe para saber a quién darle nuestro voto. Que Dios nos guíe, hermanos, porque Dios es el único que puede ayudarnos. Y sea quien sea que quede, orar por esa autoridad. No que, yo no estuve de acuerdo con esa persona es así, ese presidente, no, ya, que el Señor nos ayude a dejar esas palabras a un lado. Porque muchas veces las hemos dicho. Pero entendamos que el hombre o la mujer que Dios pone, esa autoridad es puesta por Dios. Así lo dice Romanos capítulo 13. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y dice Romanos 13 mismo, sométase a ella. Sométase. Así no nos guste. Segundo lugar, ¿para qué debemos orar? Aquí mismo el versículo 2, en la última parte lo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Todavía sigue gobernando Correa? Así es que todavía tenemos que seguir orando por Correa, hasta que nombren, si es que nombran un nuevo presidente, por el nuevo presidente, y si no nombran igual. Pero ¿de qué manera? Señor, bendice a nuestro presidente y dale sabiduría de lo alto, que no se deje llevar por las corrientes de Lenin ni de Marx, sino que se deje llevar por tu palabra, porque es la mejor consejera. Señor, abre puertas para que a este hombre le llegue el mensaje de salvación y que su corazón sea un corazón blando, buena tierra. Y no cansarnos de orar, porque la palabra del Señor dice que eso debemos hacerlo ¿cuándo? Orad ¿cuándo? Siempre. Orad sin cesar. Eso significa que nunca debemos dejar de orar. Amén. Nunca debemos dejar de orar. Oremos por nuestras autoridades y nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y no nos estemos quejando de ellos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos viviendo quieta y reposadamente, hermano. La iglesia evangélica no tiene persecución ahorita prácticamente. Porque si no pudiéramos hacer un culto aquí tranquilos. Aquí nos vinieran a sacar, tendríamos que escondernos. Eso es persecución. Hasta aquí
Estamos bien, pero tenemos que seguir orando por esto, porque dice la Biblia que debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Voy a contarles una historia que leí de Perú. Dice que por más de 2 décadas el Perú sufrió una de las peores crisis internas, por más de 2 décadas. La violencia terrorista. Aquí se escuchaban noticias, nosotros escuchábamos noticias de cristianos, de pastores, cómo eran matados, cómo eran perseguidos, muertos. Era el terrorismo terrible. Muchos hogares experimentaron los efectos de esa cruel guerra interna. Inclusive la persona que escribe este artículo dice que su hermano fue muerto en una de las guerras que hubo, porque servía en el ejército. Esta persona que escribe esta historia dice que parecía que nada iba a detener este problema en el Perú. El terrorismo no se lo detenía con nada. Y hermanos, aquí en Ecuador está iniciando un movimiento horrible de violencia, que a veces nos parece que no se puede detener. Pero ¿qué nos dice el Señor en esta noche? ¿Qué nos dice? Cuando nos preguntemos, ¿qué hacemos ante tanta violencia en el Ecuador? Oración, rogativas, peticiones, acciones de gracia por todos los reyes y autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Esa es nuestra respuesta, hermanos. ¿Quiere hacer guerra? Haga guerra, pero en oración. Nada parecía detener esta cruel guerra interna. El gobierno no tenía solución. No había solución para acabar con esto. Ante esta situación la iglesia se levantó, hermano, y dijeron, vamos a orar todos los martes. Todas las iglesias se reunían todos los martes a una hora específica para orar por el problema del terrorismo en el Perú. Todos los martes. Esto se fue haciendo un movimiento de oración cada vez más grande, que dice que llegó hasta, no solamente en toda la capital, sino que se fue a los pueblos, a los lugares más internos, y muchos de esos terroristas se convirtieron al Señor. Otros murieron, pero este poderoso avivamiento, hermanos, hizo que ese movimiento terrorista se venga abajo. Y ahorita en Lima se puede vivir. Dicen que en esos tiempos no se podía vivir. Este movimiento de oración inició en los primeros años de la década de 1980 y recibió el nombre de Movimiento Nacional de Oración. Dice que para quienes son hijos de Dios, están seguros de que fue Dios que obró a favor de su pueblo por la oración. Aunque muchos en el Perú se otorgan crédito para esto, se otorgan honra, pero la honra y la gloria, ¿de quién es? De Dios. Nosotros nos enteramos en ese tiempo, hermanos. La iglesia creció en Lima. Yo tengo un libro que se llama Lima al encuentro con Dios, donde viene es como la historia de cómo ese movimiento de oración generó un avivamiento tremendo que derribó, mire, todo este terrorismo que había. ¿Se da cuenta? Entonces, esto significa, o esto nos da un ejemplo de que la oración tiene poder. Y aún cuando hayan gobiernos que no puedan hacer nada. El presidente Correa dice a veces por la televisión, estamos haciendo todo lo que podemos. Claro, no puede más porque él es hombre. Pero hay alguien que sí puede más, y ese es Dios. Pero Dios quiere que nosotros oremos más, hermanos. Que nosotros tomemos conciencia del problema que está viviendo nuestro país y pongamos en oración. Que no nos quedemos dormidos en los laureles. Que separemos un tiempo a diario para orar. Veamos el siguiente versículo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Para qué debemos orar, hermanos? Para vivir quieta y reposadamente. Y en segundo lugar, para que todos los hombres sean salvos. Sean salvos. El siguiente versículo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por unos cuantos, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué debemos orar? Porque, hermanos, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos. Y la iglesia tiene que caminar en oración para alcanzar a todos los hombres. Amén. No tienes que alcanzar solamente a uno. A veces decimos, ya le prediqué a uno, ya lo discipulé, ya está bautizado, ahí me quedo. Y no más. Pero ¿qué dice la palabra? Todos los hombres. Nosotros tenemos que luchar por llegar hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Uy, parece que no hay amén ya. Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que luchar, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es un pueblo que está en guerra, pero en guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra los hombres, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y eso se derriban en oración. Tenemos que orar y tenemos que orar por todos los hombres. Vamos a alcanzarlos. Dile al que está a tu lado, vamos a alcanzarlos. No nos vamos a cansar de luchar. No nos vamos a cansar de luchar a menos que ya nos estemos, que ya estamos muertos. Ya ahí no podríamos hablar. Pero mientras estemos vivos, tenemos que predicar el evangelio. Amén. ¿A quién? A todos los hombres. ¿A quién? A todos los hombres. Y eso incluye a las mujeres también, hermanos. Que yo voy a pensar que solo hombres. A todos los hombres significa hombres, mujeres, niños. Ese es el mandato de Dios. Y el siguiente versículo, mire lo que dice. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aleluya. Este hombre, el apóstol Pablo, fue constituido apóstol y predicador a los gentiles. Hermanos queridos, escúchenme. En el tiempo de Pablo no había internet. En el tiempo de Pablo no habían aviones. En el tiempo de Pablo no habían esos trenes, no habían esos carros que ahora que nos llevan en 40 minutos, en 1 hora o en 5 horas a otro lugar. No había. Pablo tenía que caminar, hermanos, para predicar el evangelio. Y caminaba, y dice la palabra del Señor que llegó a toda Asia Menor. ¿Cómo este hombre pudo hacer eso sin tener los recursos que tenemos en este tiempo? Y en este tiempo, teniendo todos los recursos que tenemos, no hacemos nada. Porque a veces estamos tan preocupados en otras cosas, hermanos, y no cumplimos con la misión que Dios nos ha mandado. Nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que predicar el evangelio. No pierdas tu tiempo en cosas vanas. A veces perdemos el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que no te ayudan a crecer. Dedica tu tiempo para orar y para predicar el evangelio. Para esto yo fui constituido, dice, predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Aleluya. ¿No le inspira la vida del apóstol Pablo, hermanos? ¿No le inspira? Y no me digas, ay, pastores, que yo no puedo ir. Ya, de pronto no puedes ir tan lejos, pero puedes predicarle a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, a tu vecino. La cuestión es que oremos y que prediquemos. Tercer punto, dice, ¿dónde y cómo debemos orar? El siguiente versículo, lo tengo en otra versión, pero es casi lo mismo que usted tiene en su Biblia. Leámoslo por favor. Dice así, así pues,
quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. ¿Dónde y cómo debemos orar? Aquí está. La Biblia es tan clara. ¿Dónde debemos orar? En todo lugar, en todas partes. Dile al que está a tu lado, tienes que orar en todas partes. Dile, tienes que orar en todas partes. Donde tú te vayas, te cambiaste de casa, en esa nueva casa ahora. Te cambiaste de trabajo, en ese nuevo trabajo ahora. La oración es tu comunión íntima con Dios, hermano. Tú puedes estar en un lugar, vas en el bus. ¿En qué vas haciendo? ¿Moviendo el pie y la mano con esa música? ¿O qué vas haciendo? Mejor piensa en Dios. Ora, pero ora en tu mente. No vas a hacer ahí bulla. No. Más bien la gente va a decir que está mal de la cabeza. Pero ora en su mente, vaya conversando ahí con Dios. Lleve tratados, eso sí, reparta, amigo, tenga, reciba, Dios le bendiga. Eso es una manera también de evangelizar, ¿no? Pero usted está orando ahí, está concentrado, adorando al Señor. Ore en todo lugar. Y esta oración en especial, esta oración que Pablo le aconseja a Timoteo que haga por los gobernantes y todo esto. Pablo le aconseja a Timoteo que reúna a la iglesia, porque Timoteo se iba a quedar a cargo de la iglesia en Éfeso. Dice, reúne a la iglesia, haz oraciones públicas por las autoridades. O sea, haz tu oración privada, personal, pero por sobre todo, haz tu oración pública en la iglesia. Convoca a todos los hermanos y que todos sepan que tienen que orar por Nerón. Imagínense. Convoquemos a los hermanos, los días jueves de oración, los que le toca dirigir la oración. Oremos por nuestro presidente. Oremos por los que están de candidatos, por todos, sin excepción de ninguno, por todos. Y bendigamos sus vidas. Dios va a obrar. Amén. Porque Él nos dice que hagamos oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracia por todos los hombres, por los que son reyes y por los que están en eminencia y en autoridad. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué dice ese mismo versículo? Levantando manos santas, manos limpias. ¿Qué significa? Que tiene que irse a su casa y lavarse con un jabón Protex que le quita el 99.9% de bacterias según la propaganda que sale por televisión. ¿Será eso? No, de nada sirve que se lave con el mejor jabón si no se ha lavado el corazón. Manos limpias significa en santidad. Porque si no vive en santidad, esa oración tampoco va a ser escuchada. De nada sirve. Por eso dice, levantando manos santas, una persona que vive, que actúa en santidad. Pero mire lo que dice, interesante. Esto me gustó, lo encontré en otra versión. Cuando usted lee en su versión donde dice sin iras ni contiendas, en la versión que yo encontré dice sin enojos ni discusiones. Qué difícil, ¿no? A veces estamos discutiendo por cosas que no valen la pena. Nos enojamos y nos airamos por cosas que no valen la pena. Que el Señor nos perdone, porque si estamos aquí simplemente está como confirmando lo que dice Mateo 5, 22 y 23. Si vienes a traer tu ofrenda al altar, si vienes a orar, si vienes a cantar, si vienes a predicar, si vienes a hacer algo para el Señor y tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, mejor no hagas nada, espérate, alto, detente, ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y ora. Es lo que está diciendo aquí, levantando nuestras manos santas, sin enojos ni discusiones. Tú quieres que Dios te prospere, tienes que arreglar cuentas con tu hermano, con tu hermana, con tu prima, con tu mamá, con tu abuelita, con tu papá, con tu tío o con cualquier hermano de la iglesia o con cualquier hermano que no te lleves.
Porque si no, Dios no te va a escuchar esa oración y no vas a prosperar. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tienes, hermano, que ponerte a cuentas con tu hermano. Porque si no, de nada sirven esas oraciones. Te repito, sin enojos ni discusiones. La persona que ora debe recordar que como requisito previo para que vaya a orar es que tiene que reconciliarse. La persona que va a orar no puede tener un resentimiento en su corazón. ¿Sabe lo que va a pasar cuando hay un resentimiento? Eso lo aflora en la oración. Eso lo aflora en la oración. Y en lugar de orar como debe ser, en la misma oración está acusando al hermano contra el que tiene algo. Y lo acusa ante Dios. Eso no está bien. Si tenemos un resentimiento, saquémoslo, perdonemos a la persona o pidamos perdón y ya paremos esa situación. Porque si no, no va a prosperar, hermano. En ninguna área de su vida no hay prosperidad, no hay bendición, no hay. ¿Y de qué sirve que diga, ay, pastora, yo quiero orar por el presidente? Cuando usted me diga eso, yo te voy a tener que preguntarle, ¿no? ¿Y cómo está su corazón? ¿Te llevas con todos? ¿Tienes un problema y no lo has arreglado? Porque si no, de nada sirve. Hay que arreglar nuestros problemas. Y para nadie es fácil, hermanos. Para todos en algún momento tenemos que luchar de pronto con algún sentimiento. Alguien nos hirió, alguien nos ofendió. Pero recuerde que a Cristo lo hirieron hasta la muerte y perdonó. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Tu gracia, porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.